Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante y creo que también nos puede ayudar a entender la situación en la que estamos, ¿no? En esa cuarta revolución industrial. Fijaros, a lo largo de la historia de la humanidad se han producido diferentes cambios tecnológicos. Incluso ya en el Neolítico, pues con el descubrimiento de diferentes técnicas de cultivo, etcétera, etcétera, pues ya ha habido esos cambios tecnológicos que han permitido también a la sociedad y a las personas a vivir mejor o a ser más eficientes tanto en su productividad como en sus relaciones. Lo que está claro que el concepto como revolución industrial aparece más o menos, pues digamos, a raíz de la mitad, un poquito más de la mitad del siglo XVIII, en el que se produce esa primera revolución industrial, esa gran revolución industrial que se basó en la mecanización de la industria y de la productividad. Esa primera revolución industrial duró más o menos entre el 1760 y 1830 y permitió que las industrias, que los procesos, como os decía, de producción fueran más eficientes, más rápidos y demás, gracias a dos inventos importantes como fue la máquina de vapor y la máquina hidráulica, que, como os decía, permitieron que esos procesos productivos fueran más eficientes y más eficaces. Bien, a raíz de esta primera revolución industrial y mediante las investigaciones, tanto en la ciencia como en la tecnología, como en la mecánica, aparece una segunda revolución industrial allá por el 1870 y se produce otro vuelco importante que cambió la sociedad de aquella época, de un poquito más pasada la mitad del siglo XIX. Y la principal revolución en esa segunda etapa, o en esa segunda, como os decía, revolución, fue la electricidad. La electricidad que permitió, fijaros, ¿no? Y no hace tanto, pues un gran cambio social, un gran cambio económico, industrial, de relaciones entre las personas y del modo de vida. Y se produjeron pues diferentes inventos también que marcaron pues ese hito del descubrimiento de la electricidad, como el teléfono, como la bombilla, como la producción en masa y como la cadena de producción. Es decir, a raíz de la electricidad, en esa segunda revolución industrial, se permitió desarrollar procesos de producción en masa, en cadena, con esas industrias, ¿no? que se fueron formando y evolucionando. Es verdad que también, bueno, pues generaron también en el mercado laboral y en el proceso, digamos, de las propias relaciones laborales de las personas, pues como sabéis, algunas disfunciones y algunas, en fin, algunas situaciones precarias, pero sí que ayudó o sí que se produjo ese cambio tecnológico con la electricidad que permitió esa gran evolución a nivel social. Muy bien, pues esperamos entonces desde esa mitad, inicios del siglo XX a otra revolución industrial que fue ya la tercera y que más o menos se produjo allá en el 1960. A partir de esa fecha, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ya se produce una tercera revolución industrial que también marca un hito importante en el desarrollo social, económico, industrial de nuestra sociedad y se basa en la electrónica. A partir de esa tercera revolución industrial se producen nuevos inventos, nuevos descubrimientos, como el ordenador personal, como la electrónica, os decía, también influye en las comunicaciones, ¿no? Desarrollando las TIC, ¿no? Esas telecomunicaciones que permiten bueno, pues, una mayor apertura y una mayor facilidad de relacionarse, de comunicarse y de tener, bueno, pues a nivel social, unas relaciones también mucho más eficaces, ¿no? Entonces, recordaros, esa tercera revolución industrial, allá por la mitad, un poquito más, ¿no? Del siglo XX, con la aparición del ordenador personal, con la aparición de las telecomunicaciones, con la aparición de esas TIC que ayudan, evidentemente, a tener unos procesos de comunicación, de interacción y de eficacia pues mucho más elevados. Y bueno, pues a partir de también esa tercera revolución industrial, entramos ya en el siglo XXI y actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que ya la empieza a definir y bueno, a citar Klaus Schwab allá en el 2016
en el Foro Económico Mundial de Davos. A raíz de esto surge un poco también en el 2013, pues Alemania ya incluye en su agenda un desarrollo de alta tecnología. Bien, pero en el 2016 es cuando se establece ya ese concepto de cuarta revolución industrial en el foro, como os decía, de Davos, del Foro Económico Mundial, y que se basa en la digitalización. Nos encontramos en este momento en ese proceso de digitalización de todos los procesos de la sociedad a nivel relacional, económico, industrial, educativo. Lo estamos viendo en la vida diaria, en el proceso común de desarrollo y, lógicamente, pues los grandes inventos que han aparecido a partir de esta fecha o en estas fechas pues serían la inteligencia artificial, la nube, todo lo que sería Internet en la nube, la robótica y, por supuesto, la automatización de muchos de los procesos que estamos viviendo. Por lo tanto, la cuarta revolución nos encontramos en esa revolución digital, que la estamos viendo también como os decía, en todos los procesos. Ya incluso el Internet de las cosas, ¿no? La posibilidad de estar conectados entre diferentes dispositivos y, bueno, lo estáis viendo también en las redes sociales, lo estáis viendo también en los sistemas de producción a raíz del cloud, de la nube, de Internet. Lo estáis viendo también, bueno, pues en esos procesos también de automatización y de robotización de ciertas decisiones, en la moneda, en el Big Data, ¿no? En la gestión de datos, etcétera. Esa, por tanto, es la cuarta revolución industrial, esa digitalización que nos encontramos actualmente y que también nos afecta en el desarrollo de nuestra empresa y a todos los sectores industriales y productivos. También en el sector deportivo nos encontramos pues con grandes avances gracias a esta cuarta revolución industrial. La manera de interactuar con nuestros clientes también se ha desarrollado de una manera también exponencial. Gracias a esa digitalización podemos tener más contacto, más interacción, gracias a las aplicaciones, gracias a poder desarrollar productos y servicios que nos acerquen más a ellos, ¿no? También en el control, también en la supervisión, también en la gestión económica con los softwares, con las aplicaciones, como os decía, y por supuesto con el estudio del Small Data o el análisis de datos que nos permitirá hacer predicciones a través también de la inteligencia artificial. Y por supuesto, pues bueno, ya irán surgiendo más novedades a raíz de la realidad aumentada, de la realidad virtual, en fin, la conectividad que también nos acerca con la posibilidad del streaming, que también nos ayuda a que al final nuestro cliente, con esa digitalización, tenga una localización mucho más abierta y sobre todo pueda consumirnos a demanda. Ahí están los retos, ahí están un poco la evolución de esas cuatro revoluciones industriales, desde esa primera basada en la mecanización, a esa segunda que fue, digamos, la electricidad, la tercera que fue la electrónica y la cuarta, todo el desarrollo digital. Por lo tanto, espero que os haya servido para conocer un poquito más en qué situación actualmente estamos con la cuarta revolución industrial, la industria 4.0 o la industria digital, y que os pueda ayudar a entender, a comprender este fenómeno y también, sobre todo, que lo podáis aplicar a vuestra realidad, en vuestro, digamos, adaptado a vuestro sistema, a vuestra empresa, a vuestra entidad, a vuestra organización, y que os ayude, evidentemente, a ser más productivos y a tener mucha más relación con los clientes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!